Muy buenas, ¿qué tal estáis familia? Soy Ángel Chacón y estoy súper contento de darte una semana más la bienvenida al podcast de la Resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. En la entrevista de hoy vamos a hablar con Sara Vega, una psicóloga sanitaria residente en Las Palmas de Gran Canaria, donde además tiene su consulta presencial y que ayuda a las personas a superar sus barreras, a conocerse a sí mismos y también a avanzar en su vida. Además, hace también terapia a grupos, cursos y formaciones online sobre autoestima, gestión emocional y gestión del estrés, que precisamente es el tema que venimos a abordar hoy. A lo largo del episodio, Sara nos va a enseñar qué es el estrés, qué tipos de estrés podemos encontrar y también cómo localizar si a lo mejor nuestros niveles de estrés no son los adecuados. Además, nos contará algunos trucos y algunas estrategias para concienciarnos y localizar de dónde viene ese estrés y poder trabajar en ellos. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría recordarte que ya tienes disponible la Tribu de la Resistencia, donde vas a encontrar 12 meses de entrenamiento y alimentación saludable por el precio simbólico de 19 euros al año. Así que si quieres entrar, te dejaré el enlace en la descripción de este episodio y estaré encantado de encontrarme contigo y de entrenar contigo cada día para que alcances tu mejor versión. Y como siempre, recuerda que tienes el 10% de descuento en cualquier compra de suplementación deportiva, alimentación o productos de Procis y también en todas las formaciones de la plataforma online de FEDA con el código LRF10. Recuerda, LRF10. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Bienvenida, Sara, al podcast de la Resistencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar por aquí. Y bueno, antes de empezar a entrar a hablar sobre el estrés y sobre cómo gestionarlo, que es un poco el tema en el que vamos a ir dando vueltas hoy, yo creo que a los oyentes lo primero que les interesa es conocerte un poquito más y que nos cuentes pues, quién es Sara y qué nos puedes contar sobre ti. Vale, bueno, pues yo soy Sara Vega, como me has presentado, y soy psicóloga sanitaria, ¿vale? Y también soy coach nutricional, ¿vale? Me gusta especializarme en varias áreas para al final que mi terapia sea lo más integradora posible. Yo actualmente solo estoy haciendo terapia para adultos y para adolescentes, porque al final ese área es el que más me gusta y he decidido especializarme en eso y ahí me voy a quedar de momento. Y bueno, estoy trabajando en Las Palmas de Gran Canaria de manera presencial y luego online desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, también además de hacer psicoterapia individual, hago psicoterapia para grupos, ¿vale? De gente de grupos de autoestima. Y luego además hago formaciones para empresas, que en este caso justamente impartimos una formación de gestión del estrés, Qué ¿vale? guay. Porque tú además has dicho que das consulta online, ¿no? Además de la presencial. Sí, sí, muchísima. Además, muchísima gente de Península, porque yo antes trabajaba en Madrid. Entonces, tengo gente también online de Las Palmas, porque hay mucha gente que lo que estamos viendo, que empieza presencial, pero luego por comodidad y todo esto se adecua al modelo online. La verdad que no tiene ninguna limitación. Sí que es cierto que para romper el hielo siempre es mejor conocerse de manera presencial lo primero, pero luego no hay ninguna limitación en lo online y es mucho más cómodo porque lo puedes hacer desde cualquier parte de tu casa o desde donde estés. Y además de lo que vamos a hablar hoy, que ahora entraremos en el tema del estrés, has mencionado que tocas también temas de autoestima. Entiendo que tendrás un abanico muy amplio, ¿no? De Ujú. temas, con lo Sí. cual cualquiera que pueda y que quiera puede ir a... ¿Dónde puede contactar contigo para que le ayudes? Yo ahora mismo no tengo página web, pero tengo, si pones Sara Vega Doctoralia o psicólogo en Las Palmas, yo ya te salgo posicionada en una de las primeras páginas, pero Sara Vega Doctoralia, ahí tienes mi perfil, incluso directamente te da un enlace para poderme reservar cita, ¿vale? Y por LinkedIn también me puedes encontrar, Sara Vega, el Instagram es que todavía no lo tengo ahí tuneado, estoy en ello, estoy con el tema de las redes que no se me dan muy bien, cierto es. Poquito a poco. Pero sí, sí. Y sí, al final es que el autoestima, la inseguridad, la ansiedad, bajo estado de ánimo. Yo también trabajo mucho el tema de las rupturas y de la dependencia Ujú. emocional, ¿vale? Relaciones tóxicas, como me dicen aquí en Canarias, yo soy la doctora amor, porque Qué me guay. viene un montón.
¿vale? Así que todos esos temas también los trabajo bastante. Estupendo, pues ya lo sabéis y bueno, dejaremos los enlaces, tú me los pasas después y los dejaremos en la descripción para quien quiera, pues, que esté escuchando el podcast y quiera contactar contigo, pues lo tenga ahí directamente y pueda ir a la descripción, clicarlo y si es necesario, pues reservarte directamente ya desde la misma descripción del episodio la consulta, ¿vale? Y bueno, Perfecto. vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar hoy sobre el estrés, que es yo creo que uno de los grandes males de nuestro tiempo, que afecta a Sí. muchísima gente en de diferentes ámbitos, de diferentes sexos, de diferentes clases sociales, o sea, afecta a todo el mundo. Y además, muchas veces incluso no nos damos cuenta, creo yo, o nos damos cuenta tarde. Entonces, para empezar, ¿cómo definirías tú el estrés? Vale. Para mí es, como yo digo, la enfermedad del hombre moderno, ¿eh? Porque poco se habla de la gravedad que tiene el estrés y ya lo veremos, pero el estrés llega a matar, ¿vale? Si no sabemos regularlo correctamente. Pero al final el estrés, hablaremos de ello, de dónde viene y por qué se origina, es una respuesta que tiene nuestro organismo ante cualquier exigencia o presión del entorno que vea, ¿vale? Ujú. Y al final lo que vemos que, bueno, ahora mismo el estrés de manera crónica es malo, pero en un primer momento el estrés es súper adaptativo. Tenemos esa respuesta desde que somos monos, ¿vale? Entonces es lo que nos ha hecho sobrevivir, porque si no hubiese una respuesta de estrés, yo no podría haberme defendido de ese tigre que me quería comer, Claro. ¿vale? Entonces, pero para que lo entendamos, es como que se activa ante cualquier exigencia o presión que tú veas, que en este caso se le llama el estresor o la amenaza que tú percibas, ¿vale? Entonces, claro, entonces puede, ¿de dónde viene? Porque por lo que me estás contando, sabemos que, bueno, que existen esos tipos de estresores, pero pueden ser de muchísimos tipos, ¿no? Eso es. A ver, al final sí que el estrés se ve que como que el estresor tiene que ser más externo, ¿no? Por ejemplo, mi jefe. Mi jefe me estresa y entonces ahí hago una respuesta de estrés. Pero también veremos que el estresor puede ser interno, puede ser una sensación que yo tenga, un pensamiento que yo tenga, que es aquí lo que nos diferencia de los animales, que los animales tienen respuestas de estrés, pero una vez que se va la amenaza, vuelven a su estado natural. Mientras que nosotros no, mientras que nosotros tenemos una respuesta de estrés y me quedo con ese run run y empiezo a ver amenazas donde no las hay y al final emito una respuesta de estrés mucho más prolongada que es cuando es perjudicial. Claro, digamos que dividiríamos como en dos tipos de estrés, podría ser. Sí, está el estrés más adaptativo y el estrés no adaptativo, o también lo que llamamos el estrés agudo, que sería este estrés que te hablo, que tiene una primera fase inicial. El estrés además es una respuesta súper rápida, es muy útil. Es lo que te digo, imagínate ese mono ahí en la prehistoria que de repente ve un tigre y se tiene que defender, tiene que protegerse o salir huyendo. Entonces, es toda la respuesta que tiene tu organismo para movilizar una serie de recursos. Por eso se te acelera el corazón, te pones más tenso, empiezas a respirar, porque lo que quiere el estrés es que te protejas y puedes salir huyendo. ¿Vale? Entonces, fíjate, en ese primer momento es una respuesta súper útil y adaptativa. ¿Qué ocurre? Que lo que te he dicho antes, se va la amenaza y el mono se queda tranquilo. Y sobre todo, aprendes que cada vez que vea alguna sensación que me recuerda al tigre, yo cada vez hago una respuesta de estrés más útil y más acertada. ¿Vale? Pero imagínate que ya te digo, en vez del mono, pues somos nosotros que tenemos un jefe que nos está ahí pidiendo informes cada dos por tres y yo veo que no tengo las capacidades para solventarlo. Al final estoy emitiendo una respuesta de estrés continuada, ¿vale? Y esto es lo que ya llamaríamos un estrés crónico y una respuesta desadaptativa porque al final, por muchos recursos ya que yo ponga, no obtengo el resultado que quiero obtener. Totalmente. Y además, puede ser que incluso solamente pensar en tu jefe ya te genere Claro, claro, cierta respuesta, ¿no? Porque hay claro. algo muy interesante que has comentado antes, y es que entendemos el estrés como algo que nos genera pues un estímulo externo, pero también puede ser interno, o sea que podemos autogenerarnos nuestro propio estrés, ¿no? Eso es, eso es. Fíjate, el potencial estresante
no reside tanto en el estresor, en la amenaza en sí, sino en cómo yo perciba que puedo hacer frente a esa amenaza. Eso es la clave. Yo puedo tener un COVID, ¿no? Imagínate con el COVID que todos nos hemos estresado. Pero si al final eso es una amenaza externa que tengo bastante fuerte, pero si yo percibo que soy capaz, y entran, por ejemplo, temas como el autoestima o como el ánimo, ¿vale? Si yo percibo que puedo ser capaz de enfrentar esa amenaza, yo me voy a un estrés mucho más adaptativo, que me lleva a qué puedo hacer yo para solventar esa amenaza. Si yo considero que no soy capaz de hacer nada, me bloqueo. ¿Vale? Y aquí es en el bloqueo cuando tu cuerpo y tu mente empiezan a generar cada vez más sintomatología estresante y que llega un momento en que no puedes manejarlo, ¿vale? Y por mucho que hagas te sientes que no puedes con ello, ¿vale? Claro. O sea que lo principal es que yo me vea capaz de enfrentar el estresor que me acontece. ¿Y qué ocurre si no eres, valga la redundancia, capaz de poder verte, capaz de superar eso? Que ahí lo que te digo es cuando entras en el bloqueo. También es cierto que hay una serie de factores que intervienen en este proceso. Quiero decir, como seres individuales que somos, tenemos una personalidad distinta y no todo el mundo va a hacer frente igual a esa amenaza, porque tú tienes una personalidad, yo tengo otra, tú tienes unos estilos de vida, yo tengo otros, y eso va a determinar cómo va a ser mi respuesta de estrés. ¿Vale? Pero es que luego hay varios factores que nos afectan a los seres humanos, que es, por ejemplo, siempre nos vamos a estresar más ante estímulos que sean novedosos que los que no lo sean. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el mono era mejor que confundiese un palo con una serpiente que una serpiente con un palo. Entonces, siempre nos vamos a estresar más ante estímulos que son novedosos. ¿Vale? Luego también ocurre que el ser humano le encanta predecir el futuro y esto las personas exigentes con más necesidad de control están todo el rato, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese qué va a pasar, si yo estoy tan pendiente de eso, también va a modular mi respuesta al estrés. Y lo que te digo, va a hacer que me vaya para un estrés más adaptativo o para un estrés más de bloqueo, ¿no? Luego también lo que he dicho, para mí lo más importante es el control que yo tenga, la capacidad que yo tenga para afrontar ese estresor. Y luego también, esto ocurre mucho, cómo me amenace la identidad. Si yo soy una persona que solo voy del trabajo a casa, casa a trabajo y tengo un estresor en el trabajo, me va a afectar muchísimo más que si yo soy una persona que es padre, que tiene hobbies, que hace deporte, porque tengo muchos más abanicos de cosas en mi vida, no me voy a fusionar tanto con esa área de mi vida y ese estresor no va a ser tan importante para mí. ¿Vale? Pero Porque muchas veces... digamos que va Dime. como a abarcar un porcentaje menor, ¿no? De tu día a día. Claro, claro, y al final yo no me fusiono tanto con ese estresor, no se me va la vida tanto en ello, ¿vale? Es como que le quitas un poco de importancia y hace que solventes el problema mejor, ¿vale? O sea que fíjate todas las variables que interfieren en que yo tenga una respuesta u otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fíjate que si yo me voy a un estrés de bloqueo, esto es muy importante, yo al final como ser humano percibo que no puedo hacer frente a esta amenaza que tengo y me voy sintiendo inútil, me voy sintiendo mal, me baja la autoestima. Entonces, claro, desde ahí incluso es mucho más difícil solventar lo que me está ocurriendo, porque también hay una gran diferencia en cuanto tengo un estrés de bloqueo o un estrés adaptativo, que es que cuando yo tengo un estrés adaptativo es el estrés este de estoy nervioso, pero venga, voy a hacerlo, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues eso, imagínate que me dicen a mí mañana que tengo que hacer un curso de gestión del estrés. Pues yo me voy a poner nerviosa porque tengo que preparar una serie de cosas, no sé para quién es, para cuántas personas, cómo me va a salir, pero confío en que puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, además de que ese estrés es adaptativo, es que yo aprendo de esa experiencia porque tengo una serie de recursos, empiezo a generar una serie de recursos y mi cuerpo y mi mente aprenden. ¿Vale? Ahora a mí me dicen, imagínate que tengo que hacer mañana un curso de gestión del estrés en inglés. Yo me voy al bloqueo directamente. ¿Por qué? Porque yo no me voy capaz de hacer. Entonces, en ese bloqueo es tal la cantidad de recursos que genero que no hay un aprendizaje en el cerebro. Y entonces, por eso también las situaciones nos va generando más estrés, porque aparte de que yo no me veo capacitado para ello, es que mi cuerpo no está capacitado para ello. ¿Vale? Sí, y entonces, claro, entonces estamos hablando de situaciones que realmente estrés te puede generar cualquier situación. O sea,
cualquier cosa que, como tú bien has dicho antes, como que no te veas capaz de solucionar. Y me ha gustado el ejemplo con la gente, las personas que son muy organizadas o muy controladoras o que les gusta mucho planificarse. Yo soy ciertamente muy cuadriculado en ese aspecto. Sí es cierto que he notado que me cuesta, una de las cosas que yo he aprendido últimamente es a romper ese cuadrado, ¿no? Y a no estresarme en exceso con ello, sino a saber adaptarme, a tener un poco más de flexibilidad. Y es cierto que a veces en otros momentos, pues sí que ese bloqueo lo he notado de tenía planificado esto, ya no sale esto. ¿Ahora qué? Ahora te quedas en blanco Claro. bueno, pues poco a poco vas aprendiendo a salir de ahí y a que se puede hacer de diferentes maneras y a tener un poquito más esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, hemos hablado de estrés adaptativo, estrés no adaptativo o estrés agudo o crónico. ¿Existen más tipos de estrés o nos quedamos con esos dos? Básicamente, o sea, digamos que por el tiempo de respuesta sería estrés agudo o estrés crónico, ¿vale? Lo que te digo, Ujú. el estrés agudo es la respuesta, es la respuesta del mono, ¿no? La que tiene a nivel fisiológico, se va la amenaza. Y estrés crónico sería esa persona que se queda ahí pensando y empieza a tener una serie de sintomatología, ¿vale? Por ejemplo, un síntoma del estrés agudo sería que se me acelera el corazón, ¿vale? En el estrés crónico sería tener taquicardias a lo largo de varios días, ¿vale? Y luego, y luego el estrés adaptativo o lo que llamamos el eustrés o el estrés desadaptativo de estrés se referiría más a si es más reto, ¿vale? O más estrés bloqueo, ¿vale? No tanto por el tipo de respuesta fisiológica, Claro, y pero sí lo podríamos dividir se en podría dos. considerar como estrés bueno o estrés malo, que se escucha mucho esa... Sí, eso es lo que te digo. El estrés adaptativo es el bueno, es el eustrés, y el estrés malo es el desadaptativo, porque imagínate que no tuviésemos respuesta de estrés cuando tienes una amenaza. No, digamos, nadie sobreviviría en este mundo. kamikaze total, Claro, todo el mundo. claro. El problema es cuando no adecuo bien esa respuesta de estrés y cuando empiezo a haber amenazas donde no las hay. Claro, digamos que el problema es cuando ya se convierte como tú has dicho, una respuesta que no es adaptativa y que además se mantiene, ¿no? En el tiempo. Eso es, Y eso es. esta respuesta podría... ¿Qué efectos tiene? Porque en nuestro cuerpo ya hemos dicho que como que desarrolla ciertos... incluso pues, se podría llamar patología, porque ya una taquicardia se podría llamar una Sí, 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 patología, ya sí. no es una elevación momentánea de la frecuencia cardíaca, sino ya se podría convertir incluso en diferentes patologías, ¿no? Claro, porque fíjate, la respuesta de estrés además es una respuesta muy primitiva, ¿vale? Por eso nosotros somos los responsables de indicarle a nuestro cerebro cuándo tiene que emitir esa respuesta o no, que ya lo podemos ver más adelante. Entonces, es una respuesta muy primitiva que mueve una serie de recursos. Bombeas más sangre para que el corazón te vaya más rápido, porque tienes que protegerte, tienes que huir, ¿vale? Te tensan los músculos. Entonces, tiene una serie de respuestas, pero por ejemplo, el estómago deja de funcionar. El aparato sexual deja de funcionar. ¿Para qué? Si lo que tienes es que sobrevivir, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esta respuesta, que es una respuesta superadaptativa en un corto periodo de tiempo, se prolonga, empiezas a tener problemas, ¿vale? Por todos esos sistemas que no están funcionando bien. Entonces, pues imagínate, pues se te empieza a caer el pelo, porque el pelo, ¿tú para qué quieres pelo? Pues vas a correr igual con pelo que sin pelo, ¿vale? Empiezas a disminuir la libido, problemas gastrointestinales, problemas para dormir, es sobre todo con lo que primero se empieza, el estómago y el sueño son de las cosas que primero nos atacan, ¿vale? Y luego también por la hormona del cortisol, que tan buena es en un mínimo y en un periodo corto de tiempo y que tan mala es cuando es prolongada, porque inflama nuestro organismo, ¿vale? Y tú fíjate, y toda esa inflamación hace que se deteriore muchísimos sistemas del organismo y lo que te digo, y el sistema inmunológico se deteriora muchísimo. Por eso la esa de estoy todo estresado, de repente paras y me pongo malo, ¿vale? Porque Y, claro, mientras estás con el este de estrés, está tu cuerpo funcionando, pero paras y tienes el sistema agotado. digo totalmente. Además es curioso porque ocurre muchas veces que es como, y supongo que mucha gente que nos esté escuchando se sentirá un poco identificada,
es que es lo que tú has dicho, ¿no? Es como que vas a tope, vas, digamos, con una marcha de más, como digo yo, y es precisamente cuando paras, cuando te relajas, cuando llega esa semana de descanso o ese periodo en el que ya, pues, digamos, la amenaza, entre comillas, ha pasado, cuando te sale todo, ¿no? Cuando te empiezan a ver los problemas y es como que dices tú, bueno, ¿y ahora por qué? Si ahora yo estoy bien. Si realmente yo cuando estaba mal era hace un mes o hace 2 semanas y eso es curioso esa respuesta. Claro. Pues ahí tiene la respuesta. Tu sistema inmunológico está agotado, tienes una gran debilidad. Lo que pasa es que cuando estás con la respuesta de estrés, está el cortisol ahí, boom, 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 adrenalina y todo otro complejo de hormonas que intervienen que no te permite, pero en el momento que bajas, boom, sale todo. Sí, sí, totalmente. Y además vemos, por lo que estás contando, la importancia de gestionarlo bien, porque al final es un área que afecta a muchas otras áreas. Y al final, aunque controlemos mucho la alimentación y llevemos una buena alimentación saludable, que hay mucha gente que la lleva, o que entrenemos cada día, que al final el entrenamiento tampoco deja de ser otro estresor más, ¿no? Que incluso podríamos hablar de que en épocas de mucho estrés tampoco sería realmente recomendable entrenar a full todos los días si te va a suponer un estrés superior, ¿no? ¿O sí? Claro, aquí es que depende de tu exigencia y de cómo te lo tomes, ¿vale? Y aquí también es súper importante el autoconocerse a uno mismo y saber lo que cada uno necesita. A mí, por ejemplo, el deporte me sienta fenomenal, no me Claro. estresa, al revés, me relaja, ¿vale? Pero gente que a lo mejor se pone la exigencia de tengo que ir al gimnasio todos los días, tengo que adelgazar X kilos, ¿qué ocurre si no lo haces? Que te sientes fatal. Hay una emoción que se llama la frustración que aparece ahí, que te sientes fatal. Pero si yo me lo tomo como algo de mejora en mi vida, como que tengo que mejorar hábitos, porque el estrés, una de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo es la alimentación y el sueño. Es que es primordial, porque si yo no descanso bien y yo no me alimento bien, tampoco voy a tener recursos suficientes para enfrentar esas amenazas. Por eso cuando muchas veces estoy bajo un estrés, no es súper bueno suplementarse, porque a lo mejor de la comida no obtengo todos los nutrientes que tengo que tener para esa amenaza, igual que el deporte y tener un buen tono muscular y todo. Entonces, es lo que te digo, depende cómo tú te lo tomes con ese nivel de exigencia y depende de lo que cada uno necesite. ¿Vale? Hay gente que le va mejor, a mí me va mejor meterme una clase de spinning y gente que le va mejor meterse una clase de yoga. ¿Vale? Aquí cada uno también tiene que ir jugando con lo que le siente mejor, pero al final es bajar el sistema simpático y subir el parasimpático, Claro, ¿vale? depende ya de cada Y el persona. deporte ayuda un... Sí, Sí, sí. es lo que te digo, como tú te lo tomes, si yo me tomo como que el deporte me va a ayudar, me organizo mi día y le doy a eso una prioridad porque además considero que es importante para mí, ¿vale? Pero claro, si yo lo veo como una obligación, tengo que, el día que no voy me siento fatal, pues claro, ahí se convierte en un estresor. Pero claro, ahí lo estás convirtiendo tú en un estresor. No quiere decir que el deporte sea un estresor, ¿vale? De nuevo te estás auto imponiendo ese estrés a ti mismo y ya depende Eso es, de lo que para ti sea más estresante, el ir o el no ir, ¿no? claro, claro. No es casualidad que las personas exigentes y perfeccionistas vivan más estresadas. ¿Por Sí, qué? sí, Porque totalmente. se ponen, no, yo soy una persona muy exigente, ¿no? Y con el tema del físico también. Entonces, a veces tienes que ser flexible y modular según estés tu nivel de exigencia contigo mismo. Que oye, a mí la exigencia me parece maravillosa porque es la que te hace, es un motor. Pero bueno, si me pruebo esto, ir 4 veces al gimnasio y he ido 3, pues tampoco pasa nada. ¿Vale? No me tengo que machacar y que ahí entramos en mecanismos de culpabilidad y ya entramos en otras historias, ¿no? Sí, Pero o sí. llevarlo todo a rajatabla cuando... Es lo que te digo, si yo me puedo permitir llevar un entrenamiento funcional y comer súper saludable, adelante. Pero imagínate que tengo un ritmo de vida que no me lo permite, pues tengo que adecuarme a ese ritmo de vida que estoy teniendo, Claro. ¿vale? Al final es, pues eso, un poco adaptarte y intentar que igual que las otras áreas no te generen o no te supongan un mayor estrés, que ese estrés controlarlo lo suficiente como para que tampoco te afecte al resto de áreas, al entrenamiento, a la Eso alimentación, es. al descanso, que al final son quizás los más afectados, los hábitos sexuales también lo hemos comentado. Al final, Eso es. tener un nivel alto de estrés y sobre todo crónico,
afecta prácticamente a todas las áreas y no te va a dejar llevar un estilo de vida saludable. Así que es muy importante no solo controlar, obviamente, el entrenamiento y la alimentación, que a nivel, pues también estético está muy bien, pero el estrés también es muy importante y puede afectar incluso a nivel estético también a los resultados que tú obtengas de todo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ya te digo que la hormona del cortisol inflama. Incluso, por ejemplo, se está estudiando mucho el tema de toda la microbiota, todo el tema de los probióticos y todo. Si nuestro estómago y nuestro intestino está inflamado, yo al final no voy a absorber bien los nutrientes y esta sensación de estar hinchado, las comidas no me sientan bien y tal, pues fíjate que antiestético es tener, estar inflamado ahí y todo además lo que acarrea eso a nivel de salud, porque luego te puede derivar en muchísimos problemas. O sea que a nivel estético se nota también un montón cuando estás estresado. Quizá no es de lo que primero se ve, pero por ejemplo la piel también es un órgano que avisa mucho ya cuando hay veces que la gente no se da cuenta y de repente te empiezan a salir cosas en la piel porque al final los órganos que tenemos visibles son los que pueden terminar avisándonos de que algo no está funcionando correctamente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, hablando un poco de este estrés crónico que quizás muchas personas sufran y ni siquiera se den cuenta, que, por ejemplo, la piel has comentado de que es como una especie de alarma, ¿no? Que nos puede avisar, puede ser de los primeros en avisarnos. ¿Y qué más podemos hacer para intentar saber si sufrimos de ese estrés? O sea, ¿qué signos o qué síntomas o qué señales podemos buscar para decir, oye, pues quizás tengo que controlar este estrés? Vale, aquí te tengo que explicar que cuando tenemos una respuesta de estrés, digamos que nuestro cuerpo se divide en tres ejes, ¿vale? Ujú. Tenemos el eje fisiológico, que sería el mensaje que da nuestro cuerpo, ¿vale? Y aquí tenemos avisadores, pues, de que algo no va bien, de sensaciones fisiológicas a las que a lo mejor no estoy acostumbrado. Pues si yo soy una persona tranquila y de repente me estoy notando cada dos por tres el corazón bum bum, ahí tengo un aviso de que a lo mejor algo no estoy dentro de mis relaciones. Por eso es muy importante la importancia de conocerse a uno mismo y saber cómo funciona. Porque si yo me veo cambios, por ejemplo, a nivel fisiológico, de repente noto que me empiezan a salir muchos granitos, o de repente noto que se me cae el pelo, ¿vale? O me noto esa presión en el pecho, o me noto, es muy típico el nudo en el estómago porque esa válvula del cardias no funciona bien, por eso estoy muy inflamado, hago las digestiones mal. Entonces ahí tenemos mucha sintomatología fisiológica que nos puedes estar avisando, ¿vale? Pero eso es un eje. Luego tenemos el eje del pensamiento, lo cognitivo, ¿vale? Porque ya veremos que además estos tres ejes están íntimamente relacionados. Si yo me noto que últimamente pienso muy negativo, le veo como todo un drama, estoy todo el rato quejándome, me noto irritado, tal, pues también eso es un avisador de que puede que no esté bien, ¿vale? Y luego el último eje, que sería el eje conductual o el comportamiento, es vigilarme las conductas, ¿vale? Por ejemplo, noto que últimamente estoy bebiendo mucho más de lo normal, me noto que estoy fumando mucho más, estoy notando que es que a la mínima de cambio voy al gimnasio de manera así un poco compulsiva cuando me noto. Entonces, por mi comportamiento, por cambios en mi comportamiento, también puedo notar que puedo estar estresado. Entonces, tengo esas tres vías. Eso también depende mucho de cómo seamos cada uno. Hay gente que es más fisiológica, gente que es más cognitiva y gente que es más comportamental, ¿vale? Pero sí que al final es notar cambios y sobre todo que tú te notes también nivel de sufrimiento, ¿vale? Porque cuando estamos estresados hay sufrimiento. Sí, sí. He podido localizar muchos de esos que alguna vez he sentido. O sea, es curioso y seguro que mucha gente aquí que nos está escuchando se ha podido también sentir identificado con muchos de esos síntomas, de esas señales que tú has comentado. Incluso has hablado de tres campos y puedes incluso experimentar señales en los tres a la vez, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Porque además se relacionan entre sí, ¿vale? Yo normalmente puedo empezar con una sensación de presión en el pecho. ¡Ay! Claro, esto es una retroalimentación que hacemos, porque tú imagínate empezar a notar cambios en tu cuerpo que tú no sabes de dónde vienen, ¿no? Entonces, imagínate que te empieza a ir el corazón más rápido, eso sería una respuesta fisiológica, te va el corazón más rápido desde nuestro cuerpo. Pensamiento, ostras, me va el corazón más rápido, esto es que me va a dar un chungo,
pensamiento negativo, ¿vale? Y automáticamente empiezo a buscar en Google, ¿qué me pasa? Pues ahí tienes una respuesta en los 3 ejes que está condicionada por los 3. Pero es que puedo empezar con, mañana el jefe me va a echar una bronca, ¿que para qué? Automáticamente ese pensamiento negativo te activa una sensación fisiológica, ¿vale? Y esa sensación fisiológica te puede activar una comportamental, o sea que están íntimamente relacionados. Por eso tan importante, por ejemplo, el deporte. El deporte es una vía de enfrentar el estrés por la vía comportamental, ¿vale? Igual que uno puede fumar compulsivamente, yo puedo ir a hacer deporte. ¿Qué ocurre? Que fumar compulsivamente me activa aún más el estrés y el deporte puedo contrarrestarlo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que podemos jugar con los 3 ejes para hacer cosas, dependiendo también de cómo seamos, que nos vayan calmando. Para cortar un poco ese ciclo, ¿no? Que se forma, ese ciclo vicioso. Que además, como tú Sí, has sí, sí. dicho, es curioso como hay hábitos que como que los retroalimentan y otros hábitos como que te pueden ayudar a cortarlos, ¿no? Y Eso aparte del es. ejercicio, ¿qué más podemos hacer quizás para intentar cortar ese ciclo en cualquiera de sus puntos? A nivel del comportamiento, ¿te refieres con ese eje? O Cualquiera de con los otros. tres. Por ejemplo, a nivel del comportamiento, también, por ejemplo, hablar con tus amigos o apoyarte en tus amigos. Muchas veces parte del estrés viene porque me lo como yo solo, tú. Entonces, simplemente a lo mejor quedar un día con tus colegas y echar un rato guay y desahogarte, ya te relaja. Porque cuentas con ese apoyo. Y eso es a nivel comportamental, que es algo tan simple como coger un teléfono y apoyarse. ¿Vale? Luego imagínate que eres una persona muy exigente, muy controladora, delega tareas que pueden hacer otros, ¿vale? O sea, mínimos hábitos que tú te puedes ir quitando, ¿vale? Para a nivel de ese comportamiento que tú puedes hacer. Organizarte el tiempo. Muchas veces el estrés viene porque me creo que puedo hacer ti, y el día tiene 24 horas y 8 tenemos que dormir, tenemos que dejar para imprevistos y todo esto. O sea que también tener una planificación y una organización es fundamental para regular el estrés, ¿vale? Yo siempre tengo un día que, bueno, yo me he permitido el lujo de no trabajar los viernes ahora, ¿vale? Entonces, yo los viernes por la mañana lo que hago es que gestiono la agenda, gestiono la cita, me pongo objetivos para la semana siguiente, dejo un tiempo para la planificación, porque eso a mí, por ejemplo, me relaja muchísimo el tener esa planificación. Entonces, son pequeños hábitos que podemos hacer para ese eje. Para el eje fisiológico, por ejemplo, técnicas de relajación, respiración o mindfulness. Ahí son todo un abanico de técnicas que nos van a activar más el sistema parasimpático y van a controlar el estrés. Y luego ya, pues más a nivel cognitivo, pues el ir a terapia o aplicarme ciertas técnicas para regular mis pensamientos y mis emociones, pues evidentemente es lo que más me puede ayudar. Sí, y además, ahora que ha mencionado el tema de la terapia, que yo creo que hay mucha gente que todavía lo tiene un poco como estigmatizado, ¿no? Algo así, eso de ir al psicólogo, todavía como que hay muchas personas que le cuesta y realmente no debería de ser así porque al final estás hablando con una persona que además es profesional de ese campo y que te puede ayudar muchísimo a solucionar a lo mejor lo que quizás tú puedas solucionar, pero en muchísimo menos tiempo y con muchísimo menos sufrimiento, ¿no? Claro, claro. Sí, esto yo estoy muy contenta porque está cambiando, ¿vale? Y yo lo noto un montón desde que empecé a trabajar ahora. Sí que es cierto que antes estaba súper estigmatizado porque es como un concepto que implica debilidad, que implica que no estoy bien. Esto también nos lo hace mucha nuestra cultura española, ¿eh? Tú te vas a Sudamérica, por ejemplo, y es orgullo de ir al psicólogo, ¿vale? Todo el mundo tiene su psicólogo y todo el mundo va súper orgulloso de ir al psicólogo. Pero si viésemos que la figura del psicólogo es más que un guía que te ayuda en momentos determinados. Hay gente que a lo mejor no necesita al psicólogo en su vida porque tiene esos recursos y tiene ese estilo de vida y ya de por sí no lo necesita, ¿vale? Pero hay gente que no cuenta con esos recursos y muchas veces es muy frustrante querer saber hacer cosas que no nos han enseñado a nadie a hacer. Es como yo a veces lo explico como, ¿por qué pretendes correr con la pierna rota? Es que te caes, te estampas.
¿vale? Pues nada, no, pues pretendemos todos correr con la pierna rota y así nos va. Entonces, también hay que ser consciente de que todos tenemos limitaciones en ciertos momentos de nuestra vida. Yo misma soy psicóloga y me aplico mis cosas, pero en determinados momentos de mi vida me han pasado cosas y no he tenido la capacidad de gestionarlo. No pasa nada, voy unas cuantas sesiones, me ayudan y estoy como nueva. Pero también es eso, ser un poco honestos con nosotros mismos y darme cuenta de las limitaciones y que yo, por ejemplo, hago terapias, no suelo hacer terapias muy largas en el tiempo, porque considero que la persona en poco tiempo tiene que identificar qué le pasa, por qué le pasa y empezar a poner ella misma esos recursos. Yo digo, yo soy como el GPS del coche, pero el coche lo conduces tú. ¿Vale? Que a mí esas terapias de tantos años, pero bueno, hay gente que también lo puede necesitar. ¿Vale? Pero que veamos la terapia como una herramienta más, como puede ser el deporte o puede ser una alimentación saludable. No como algo que tengo que ir y ya estoy mal, pero bueno, aquí cada uno con sus creencias, ¿no? Al final es una técnica más de precisamente una de esas tres áreas que tú has mencionado. Y bueno, sí, por ir recapitulando, para que todo el mundo se centre un poquito, ¿qué consejos darías tú o cómo empezaría una persona que quiera empezar en esto de, vale, voy a controlarlo, ya he localizado que tengo estrés por diferentes signos que he detectado y tengo que trabajarlo porque quiero mejorar mi salud y quiero mejorar también en ese área? ¿Por dónde empezamos? Vale, o sea, lo primero, como tú bien has dicho, es conocer cómo me está afectando el estrés, identificar el origen, porque hay gente que le estresa a su jefe, pero hay gente que le puede estar estresando la manera de pensar que tiene o la familia o lo que sea. Entonces, identificar primero la fuente que tengo de estrés, de dónde viene o las fuentes que tengo. Aquí lo que te puedes es sentar y decir, ¿qué es lo que más me preocupa? ¿No? ¿Qué es realmente lo que me está, lo que me está. Entonces, ir haciendo, quizá hay gente que le provoque solo una cosa y hay gente que tenga una lista inmensa de preocupaciones. Entonces, ser consciente de eso. Luego yo lo que haría sería que identificaría cómo me está afectando el estrés. Como bien he dicho antes, hay gente que es más fisiológica, hay gente que es más cognitiva o gente que desarrolla hábitos insaludables. Entonces, si yo identifico qué me está afectando más, pues voy a empezar a poner soluciones en las distintas áreas. Si yo me doy cuenta que tengo un problema de exigencia y de perfeccionismo, pues lo mejor que yo recomiendo es ver a terapia, que un profesional te va a ayudar. Pero si lo que me estoy dando cuenta es que estoy comiendo, que me gestiono más o menos bien, pero lo que pasa es que no descanso bien, no como bien y tal, bueno, pues empieza a implementar hábitos saludables en tu vida que te van a ayudar a gestionar mejor el estrés. Que no, pues a lo mejor simplemente el hecho de permitirme unos días meditar, dedicarle un tiempo a eso o a relajarme, ya me va a ayudar. Cualquier cosa que hagas para regular el estrés se va a ver reflejada en los tres ejes. Eso, si tú meditas, tus pensamientos negativos van a disminuir. Eso está claro. ¿Vale? Pero entonces, que cada uno vea, y sobre todo yo siempre digo, que cada uno vea lo que le sienta mejor. Vete probando, vete. A mí a lo mejor, pues lo que te digo, me sienta mejor el deporte, pero a otra persona le sienta mejor el yoga. Entonces, que cada uno sea consciente, te vas poniendo a lo mejor una lista de cosas que puedo hacer y voy probando y veo también el nivel de satisfacción que me produce y el nivel de relajación que me produce. Y me lo puedo incluso ir apuntando, hacer como un pequeño registro de, pues para los problemas que tengo de pareja, a ver, ¿qué puedo hacer yo para esto? ¿No? Y me voy poniendo a lo mejor opciones y voy probando opciones. Evidentemente, si he probado 20 veces la misma opción y no me vale, pues esa no nos va bien, ¿no? Pero y entonces a veces se trata de probar y de ver lo que necesita cada uno. Claro, y además yo creo que ocurre también, ¿no? Un poco como por ejemplo, en el entrenamiento, el tema de copiar a los demás. Tampoco cada persona, como tú bien has dicho, lo gestiona de una manera. Le sientan mejor o peor ciertas acciones. Y yo creo que intentar afrontar cualquier situación como lo hace el vecino, quizás no sea lo más adecuado, sino, como tú has dicho bien, conocerte, sentarte, hacerte las preguntas adecuadas Eso. y saber qué es lo que a ti te sienta bien y cuál es la mejor manera para tú gestionarlo. Y si no eres capaz de localizarlo o de responder a esas preguntas, pues quizás ir a terapia y que te ayude, pues quien mejor te pueda ayudar, que es un profesional. Eso es, lo has clavado, lo que has dicho, efectivamente.
Bueno, y hablando de, porque hay muchos suplementos por ahí para todo, pero muy poquitos tienen su evidencia y su respaldo detrás. ¿Existe algún tipo de suplemento que puedan ayudarnos para gestionar o para ir mejorando esta situación de estrés crónico? Ujú. Sí, fíjate, al final una alimentación saludable es fundamental, ¿vale? Si yo estoy sometido a un estrés y encima ese estrés no me lo puedo quitar, por ejemplo, un suplemento vitamínico normal que me nutre de todas esas necesidades nutricionales que a lo mejor por la alimentación solo no lo puedo obtener, es fundamental. Pero sí más específico, por ejemplo, la vitamina del grupo B es indispensable, sobre todo la B1, la B6 y la B12, para que el impulso nervioso se transmita bien y no haya un deterioro cognitivo. ¿Vale? Y luego el triptófano también es súper indispensable porque es un precursor del neurotransmisor serotonina, ¿vale? Y la serotonina es un regulador del ánimo y hace que se reduzca muchísimo más el estrés, ¿vale? Y luego también el magnesio, ¿vale? El magnesio también es súper bueno. ¿Y qué ocurre? Que en nuestra alimentación de hoy en día hay poco magnesio. ¿Vale? Entonces, tomar algún suplemento de magnesio. A mí, por ejemplo, me gusta mucho y lo recomiendo a algunos pacientes. Hay unas pastillas naturales que se llaman Ansiomed, ¿vale? Que llevan justamente esto, llevan triptófano, vitaminas del grupo B, ¿vale? Llevan magnesio y van muy bien para que nuestro sistema nervioso tenga un poquito más de calma y empiece a funcionar un poquito más correctamente, ¿vale? Y luego una cosa muy importante que es que nos dé la luz del sol. Esos 10 minutos, 15 minutos diarios, o sea, no os podéis imaginar cómo regula el ánimo, porque es que también el ánimo está muy enfocado a cómo yo voy a adaptarme al estrés, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas personas que a lo mejor no salen de la oficina, tal, date un paseo a casa. Y eso ya no solo por el paseo, ya porque te da un poco el aire y el sol, te va a ayudar un montón a reducir el estrés, Sí, totalmente. Y ¿vale? además vivimos en un sitio que por suerte podemos disfrutar de sol, de mucho sol en gran parte del año. Y de hecho es una de las cosas que yo he puesto en práctica estos últimos meses, eh, porque el estudio es como que muy oscuro, donde yo trabajo casi siempre. Y he notado muchísimo ese paseíto de mediodía. Antes lo hacía por la mañana temprano para sacar a los bichos. Pero sí es cierto que decidí por frío, porque me daban pena, porque son dos chihuahuas muy chiquititos, pasa mucho frío, Ujú. y yo me levanto muy temprano y digo, me daba como pena, y al final yo creo que lo he agradecido más yo que ellos, porque al final salgo a media mañana y ese paseo, ese movimiento, esa activación, ese sol, ese oler a los árboles del parque, pues la verdad que me desconecta mucho, me cambia, como tú dices, el ánimo y además me centra mucho para la segunda parte, ¿no? de la mañana, para lo que tenga que hacer, como que me centra, me focaliza, me centra mucho y yo lo he notado muchísimo, así que hay respaldo total, lo recomiendo también. Lo que te digo, que a veces podemos hacer simplemente pequeñas cosas y van a mejorar muchísimo nuestra gestión del estrés y nuestro estado de ánimo. ¿Vale? Yo siempre digo, todos tenemos un adulto y un niño interior, ¿vale? Y hay que alimentarlos casi a partes iguales. Ujú. ¿Qué ocurre? Yo de lunes a jueves, adulto. Te tienes que levantar por la mañana, tienes que hacer tus cosas, tus rutinas, tu tal, no sé qué. Pero el viernes por la tarde ya está mi niño interior diciéndote, Sara, has tenido una semana muy dura, permítete hoy tomarte una cervecita con tus colegas, ¿vale? Porque eso también te aporta felicidad y te aporta el motor para yo el lunes comerme otra vez la agenda, ¿vale? Y hay que ser también conscientes de eso. Entonces también el permitirme ratos conmigo mismo, permitirme ratos pues, con tus bichos, ¿no? Por ejemplo, con tu familia, que ese, alimentar ese niño interior que quiere las necesidades más básicas de este mundo, me va a hacer también contrarrestar mucho el estrés, que es una gran emoción desagradable, Sí, sí, ¿vale? totalmente. Eso es súper importante. Y bueno, hemos hablado de qué es, hemos hablado de localizarlo, hemos hablado de intentar gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Y qué puedo hacer o qué consejos darías tú para esas personas que más o menos están, como digo yo, surfeando un poco la ola y para que no vuelva, ¿no? Como que están corriendo de ese estrés, más o menos lo han conseguido superar, pero para que no vuelva, para no volver a entrar en ese bucle, en ese círculo vicioso y volver a la misma situación de la que a lo mejor acaba de salir, ¿no?
Vale, me encanta la metáfora de surfear porque yo como yo digo que hay que surfear las emociones, no se controlan, siempre hay que intentar regular una emoción. A ver, el estrés siempre va a estar presente en nuestras vidas y más con la vida que llevamos ahora y tenemos que ser conscientes de eso. Pero yo creo que lo que tenemos que ser conscientes, vuelvo a decir, de los cambios que vaya teniendo en mi cuerpo y en mi mente. Si yo de repente me empiezo a notar ciertos cambios en mí, quizá estoy empezando a estar estresado. ¿Vale? No espero a estar sufriendo, a estar que no puedo más, sino que yo cuando ya detecte ciertos hábitos que han cambiado en mí o ciertos cambios que, imagínate, que yo duermo unas 7, 8 horas normalmente y de repente me empiezo a notar que me despierto con esa sensación, uy, pues ahí hay una alarma, un aviso. Entonces, que busquemos esos pequeños avisos, esa pequeña alarma, para que ahí, punto de control, veo, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para volver a donde estoy? Porque claro, si son pequeñas señales de alarma, ahí uno mismo puede volver, pues venga, pues voy a intentar organizarme, planificarme, voy a intentar no tomarme esto tan en serio, que me estaba aquí haciendo polvo, voy a intentar ir más al gimnasio, entonces me regulo yo solo. ¿Vale? Porque tengo una pequeña situación de alarma y porque todavía estoy en la capacidad de regularme yo solo. También lo que ocurre muchas veces es que el nivel de estrés ya es tan brutal que uno solo no puede. ¿Vale? Entonces, antes de llegar a ese 100, ¿vale? Pues cuando estoy en el 20, voy a decir, voy a darme cuenta y voy a volver a mi punto de confort. Digamos, intentar localizarlo al final es un poco como pasa con todo, ¿no? Yo creo que eso nos pasa con todo. Por ejemplo, ir al fisio, como que tienes una pequeña molestia, bueno, ya iré, no me limita, así que de momento pues sigo hasta que te lesionas o te duele ya demasiado y es cuando vas, ¿no? Porque con esto ocurre un poco lo mismo. Quizás en muchas ocasiones notamos esos pequeños cambios que a lo mejor incluso no le echamos cuenta, no le damos la importancia que a lo mejor deberíamos de darle y lo vamos dejando pasar, dejando pasar hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, Eso es. intentar darnos cuenta antes y solucionarlo y si eres de los que te das cuenta tarde, como me ha pasado a mí muchas veces, pues le coge consulta a Sara o te hace el curso de gestión del estrés y eso que te lleva. Y lo intentas gestionar de esa manera y aprendes que la siguiente vez te tienes que dar cuenta antes y sobre todo actuar antes, que yo creo que es lo que nos falta, Claro, dar ese claro. pasito de actuar. También he de decir que cuando vamos como pollos sin cabeza, porque vamos como pollos sin cabeza, ahí es también muy difícil darse cuenta. Por eso también es muy importante permitirse un rato de parar. Voy a parar y voy a ver qué necesito, porque además es muy importante ver las necesidades que tiene cada uno. Yo habrá meses que necesito hacer más deporte y habrá meses que a lo mejor no necesito hacer tanto deporte. Voy a ver qué es lo que yo necesito y tomarse, yo qué sé, hacer un pequeño chequeo cada 15 días, pararse 15 minutitos y hacer un pequeño ejercicio de, a ver, ¿cómo estoy? ¿Dónde quiero estar? Y qué necesito. Ahí es donde me voy a dar cuenta de lo que me está pidiendo mi cuerpo y mi mente. Si yo voy como un pollo sin cabeza, voy, y ahí es difícil darse cuenta, Sí, sí, ¿vale? totalmente. Yo para eso tengo dos herramientas principales. Primero, me cuesta muchísimo todavía y mira que llevo tiempo intentándolo hacer, pero el hecho de meditar, intentar hacerlo cada día, aunque sea 5 minutitos, es lo que tú dices, ¿no? Tener ese momento para pensar en cómo voy, en parar, en hacia dónde voy. Y curiosamente lo he conseguido, digamos, afianzar un poco ahora que he empezado a hacer otra vez, porque antes lo hacía, pero lo hacía a través de baños y ahora estoy haciendo la exposición al frío, no sé si lo has visto por ahí por Instagram, pues estoy saliendo todas las mañanas a exponerme al frío que haga ese día. Y aprovecho esos 5 minutillos para respirar, centrarme, pensar, meditar, y es cuando he conseguido afianzar ese hábito. Digamos que el hábito de exponerme al frío me ha conseguido afianzar el hábito de meditar. Y otra herramienta que no sé si la conoces, que yo utilizo mucho, de hecho está en el diario de la Resistencia, es la rueda de los hábitos, que yo, Ajá, digamos, sí. adapté de otras ruedas. Y yo lo que he hecho es precisamente pues, poner cada área, entrenamiento, actividad, alimentación, gestión del estrés, sueño y descanso, etcétera, etcétera. Y como que una vez al mes o cada 4 o 5 semanas, pues me hago preguntas sobre ese área, ¿no? He ido a entrenar todos los días, no he ido,
por qué, he conseguido lo que quería, no lo he conseguido, me siento muy estresado, lo he controlado bien, lo he controlado mal, me ha afectado a las otras áreas, todo ese tipo de preguntitas, y en base a esas preguntas pues me doy como una puntuación. Y digamos que me da esa visión global cada pocas semanas de por dónde voy. Y es curioso porque las áreas van subiendo y van bajando como Pedro Claro, por su casa. Y la verdad claro. que desde aquí también lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, que a mí me sirve muchísimo. Y es una manera de, al final, lo que tú has dicho, ¿no? Tomar conciencia, conocerte y saber dónde estás y qué partes de tus hábitos, en este caso, pues necesitan esa atención, ¿no? Que a lo mejor muchas veces no le Claro, damos por el ritmo de vida que llevamos. claro. Sí, sí, no, eso es súper importante y también saber adaptarse un poco a lo que me está pidiendo, pues a lo mejor el estresor que tenga. Por ejemplo, saber priorizar. Algo tan, es lo que te digo, ¿cuántas veces priorizamos el informe que tengo que entregar antes de regalarle un beso a mis hijos? ¿Vale? Y entonces, saber también priorizar. Hay un vídeo en YouTube muy chulo, no sé si lo has visto, que se llama el árbol de la vida, algo así, que es un profesor que llega con un bote a clase y bueno, luego te lo mando para que lo veas, ¿no? Entonces, bueno, va metiendo pelotas en un bote y ves que según el orden en que tú metas esas pelotas, te caben o no, ¿vale? Y es como que al final uno tiene que priorizar sobre las áreas de su vida que le aportan ese bienestar, ¿no? Y muchas veces nos enredamos con cosas de el coche, no sé qué, no sé cuánto, tal, cuando mira, a lo mejor tengo cosas mucho más importantes como ir a ver a, lo que he explicado antes, ¿no? De ir a ver a mis amigos un rato que tanto me puede aportar. Sí, sí. Bueno, Sara, pues vamos a ir cerrando ya, si te parece. No sé si quieres dar un último consejillo o comentar algo más. Ujú. Bueno, como último consejo, que la verdad que sepáis que el estrés crónico es muy insaludable, de verdad que puede llegar a ocasionar problemas y no es ninguna tontería. Y también algo muy importante que no he comentado, pero es que nos hace también desconectar de nuestra propia esencia, ¿vale? Nos hace, el ser humano tiene una capacidad de desarrollo brutal y cuando estamos estresados nos quedamos como al 20% solo a limitarnos a sobrevivir y la verdad que es una vida muy, muy pésima, ¿no? Es lo que he dicho. Entonces, intentar regular ese estrés para poder disfrutar de la vida, qué maravillosa. Pues estupendo, ahí queda, que seguro que todos los que nos están escuchando van a empezar ya por lo menos a tomar conciencia, o espero eso. Eso Así espero. que a ponerse manos a la obra y nada, Sara, ha sido un placer, la verdad, ha sido una charla muy, muy amena, en la que hemos aprendido mucho, yo también, y muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación a grabar este episodio y espero que nos veamos pronto. A ti por invitarme, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Ángel. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Sara Vega. Espero que te haya gustado y que la hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido y hayas podido localizar algunos puntos que quizás te has sentido más identificado o identificada o quizás no, con lo cual eso está estupendo porque significa que tus niveles de estrés están donde tienes que estar. Pero si has localizado algún puntillo que tengas que trabajar, estaré encantado de ayudarte en todas mis redes y por supuesto tendrás también la ayuda de Sara Vega en cualquiera de sus plataformas que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Recuerda que si te gusta el podcast de la resistencia y estas entrevistas que hacemos a profesionales para mejorar nuestro estilo de vida, puedes mostrarnos tu apoyo compartiendo cualquier captura de pantalla en tu cuenta de Instagram y mencionando a la Resistencia Fitness-oficial o directamente al podcast de la Resistencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos, como siempre, en el siguiente episodio. Hasta pronto.